un intercambio a modo de conversatorio. Si solicitamos de que tratemos de ser ordenados, que si tenemos algo como para compartir, alguna pregunta para hacer, algún aporte para proponer, no abramos directamente el micrófono, sino que utilicemos el chat como mecanismo alternativo y vamos haciendo como ahí un listado y un orden de participación, ¿sí? En principio, la primera pregunta generalizada, y ahí sí, si quieren abrir el micrófono para contestar o no, el punto sería, en términos súper generales, pudieron acceder al material facilitado. Esto es igual a haber escuchado el podcast de Todo es Fake, de Podcast Anfilia, y a los dos textos facilitados, el de Leonora Erfuch y el de Ronald Barthes. ¿Pudieron acceder? ¿Lo recorrieron? ¿Lo leyeron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Excelente. Bueno, buenísimo. En principio, un poco la dinámica de hoy va a estar centrada en poder compartir algunas aproximaciones y sobre todo tratando de poner en diálogo, porque también ese es el objetivo, es no compartimentar la información, sino que sobre todo empezar a establecer las relaciones que como lectores o como estudiantes podemos ir haciendo en función, en este caso, a este material de base con el que arrancamos este esquicio, ¿sí? Entonces, un poco la dinámica va a tratar de poner en diálogo estos tres contenidos, que a priori, claramente, si nos situamos un poco en el título del texto de Leonora Erfuch, que es tiempo, espacio e identidad, en el factor del tiempo podemos reconocer claramente que son contenidos que están situados en tres contextos temporales distintos. Ronald Barthes, en la década del 60, 70, esta publicación, a ver, particularmente, está publicada en el 86, pero es posible que sea que esta edición haya sido del 86, pero que sea un texto un poco de unos años un poco más viejos. Por otra parte, Leonora Erfuch, esta publicación está situada más en la primera década del siglo XXI, o sea, ya la primera década de los 2000. O sea, Barthes está hablando desde un lugar en la que posiblemente sus padres y madres eran jóvenes. Ustedes aún no habían nacido. Por otra parte, Leonora Erfuch sí está hablando ya un poco más desde esta instancia temporal más cercana, y lo de Todo es Fake, que es publicado en el 2019, sí ya de algún modo se acerca más a la contemporaneidad, ¿sí? Un poco esta trilogía que armamos o este triángulo epistémico que construimos para este primer esquicio tiene mucha relación con el objetivo que también tratamos de favorecer dentro del marco del taller, que es poder pensar nuestro tiempo con una noción también claramente basada en la teoría, pero también con una mirada puesta en el presente, atravesada por la memoria, atravesada por el avance, en este caso de la tecnología, el avance de la disciplina, el avance de la política, el avance en materias sociales, en materias culturales, de las prácticas de ser un ciudadano en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, tercera década del siglo XXI, situadas en una cultura predominantemente occidental, global, pero desde un acá,
desde Misiones, desde Oberá, desde Panambí, desde Alem, desde Puerto Libertad, desde Unacá, ¿sí? Un poco la dinámica es esa, ¿sí? Muchas veces dentro del gran compendio que recorremos dentro de nuestro tránsito por la universidad está marcado muchas veces por lo que sucede en los grandes centros, que claramente marcan una tendencia y claramente son antecedentes y referencias muy grandes. Ahora, también es cierto que desde Unacá hay mucho por hacer y hay mucho de poder construir también estas formas de desarrollarnos como diseñadores en un contexto particular que es nuestra región, con todas las particularidades sociales, económicas, culturales, políticas que tiene nuestro territorio, ¿sí? Entonces, en ese gran embollere estamos un poco situados. La lógica es poder sacar algo de todo esto. Digo todo esto porque también la cosa va a ser bien rizomática. Seguramente que en el transcurso del año posiblemente compartamos algún material, pero la dinámica es un poco rizomática, ¿sí? Hay material en ese sentido de cómo componer o cómo construir el pensamiento rizomático, que no tiene necesariamente una raíz o un origen, sino que tiene distintas derivas y tiene mucho que ver con, en un momento también en el podcast, Leonardo, que es el entrevistado, lo cita a Jenkins, que es como un tecnólogo que viene del palo de las comunicaciones, y él es como uno de los que sintetiza la lógica de el lenguaje multimedial, transmedial y la convergencia digital, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hay un momento, y en ese sentido también después Marley y Richard, si quieren aportar, en un momento, cuando se habla sobre esta instancia de cuáles son situadas en el caso de Lil Miquela, pero sobre todo desde una perspectiva de cómo se están construyendo las narrativas digitales, se habla de, por ejemplo, el caso, allá abro paréntesis, yo me imagino que acá hay gamers porque en sus objetos ideales, muchos pusieran unas tremendas máquinas, mucho neón, y se ve que hay muchos gamers, pero digo, cierro paréntesis, cita al universo Lara Croft, Tomb Raider, digamos, cita también el caso, por ejemplo, Tomb Raider arranca como videojuego, va a película, migra por otras formas de narrativas, del mismo modo que habla de Harry Potter, arranca como un fenómeno editorial que converge en un parque temático, que converge en videojuegos, que converge en, cómo estos contenidos culturales empiezan a tener distintas derivas y empiezan a transitar por distintos canales y que convergen en una historia, ¿sí? Entonces, yendo un poquito más, yo me anticipé, tiré el asterisco de que era un gran embolleré, vayamos dándole forma en el transcurso de la conversación, pero un poco la dinámica de este ejercicio, cuando la denominamos narrativa digital y que está situado en poder ejercitar estas lógicas de la narrativa digital situadas en las personas, en este caso en cada una, persigue un poco el objetivo de poder ir ejercitando esta dinámica en la que todos estamos involucrados, porque todos somos consumidores en este universo semiocapitalista, donde además de vendernos el producto, muchas veces es
la decantación de que en realidad nos compramos o no. Digo, nos compramos o adherimos o nos sumamos a una narrativa de una forma de vida o de una forma de participar de distintos espacios, consumos y demás, ¿sí? Entonces digo, y eso, pongo ahí también un pequeño asterisco, se resume también en que, por ejemplo, uno de los tanques de la construcción de estas nuevas narrativas, que ahora ya no son tan nuevas, ¿no?, pero que tiene una base industrial o de desarrollo de producto, tal vez, por ejemplo, es la afamada marca Nike, que actualmente Nike directamente ya no tiene empresas que desarrollan el producto, sino que Nike comercializa y gestiona la marca. Los productos se tercerizan. Entonces el valor es el discurso de marca, es la narrativa. El valor está puesto en eso, en ese intangible. Muchas veces posiblemente ya habrán escuchado hablar de la construcción del intangible, del relato, de lo que a nosotros en principio nos engancha, ¿sí? Término muy académico, si los hay, nos engancha, ¿no? Bien, entonces, en esa gran maraña de cosas, es muy interesante. Yo voy a tratar de hacer un señalamiento bastante sintético, sobre todo como para abrir un poco la jugada y que vayamos haciendo como un peloteo. Hay un momento en el que Leo Murolo, el entrevistado en la serie podcast de Amphibia, está muy buena, que les recomendamos que la recorran. No solo todo es fake, Batalla Cultural está muy buena, Fugas está muy buena, etc. Habla sobre que de algún modo, yo me hice un machetito, él habla sobre nuestras vidas virtuales. Y él dice que desde algún punto, desde el abordaje crítico y académico, ya está saldada en parte la disociación entre la virtualidad y la realidad. Es como, de algún modo, es un avance, porque desde esta perspectiva de nuestras vidas virtuales, él después lo desarrolla un poco más, él dice, en todo caso, ese binomio no sería la realidad y la virtualidad, sino que sería la presencialidad y la virtualidad. ¿Por qué? Porque nosotros, desde esta perspectiva del uso del espacio virtual, que citando un poco a lo que señala Leonor Arfuch cuando habla de que el espacio no es solamente el espacio físico, sino que también es el espacio que se habita, por lo tanto, el espacio virtual es un espacio. Él habla un poco sobre eso, ¿no? Nosotros tenemos una vida virtual porque en cada publicación hacemos un recorte de nuestra vida. Nosotros no hacemos un simple, tiramos una foto al azar, es posible que sí, en algunos momentos, pero hay una lógica de plano, ángulo, secuencia, cromaticidad. Es posible que ocupemos los filtros que nos sugiere la red social que utilizamos. Es posible que le agregamos o tenemos una aplicación específicamente para editar las fotos. Tenemos una noción también de curaduría, si se quiere, del material que compartimos. ¿Qué es lo que seguimos y que también decidimos mostrar, ¿sí? En algún intercambio con algunos de manera virtual en torno a la consigna, salía esa discusión, ¿no? Uno está eligiendo cómo presentarse. Uno no está mostrando la totalidad todo el tiempo. Y hay una parte que en uno de los inicios, y por ahí eso sí lo voy a leer textual,
Me parece que es muy interesante, sobre todo hay una noción que la vamos también a trabajar mucho este año que tiene que ver con lo estratégico, ¿sí? Cómo uno define cuáles tal vez son los aspectos que estratégicamente son los más diferenciales, porque la forma de poder robustecer o desarrollar o visualizar una identidad tiene que ver con rasgos propios, pero también tiene que ver con una situación dialéctica con otras identidades. Por lo tanto, esa identidad no está basada solamente en aspectos propios, sino que también en aspectos que posiblemente nos pongan en relieve con respecto a otras identidades que también están participando. Digo, y hago un ejemplo súper básico, por ejemplo, del material al que accedimos mediante la encuesta. Digo, en el pasatiempo, ver series, que claramente es un pasatiempo de muchas personas, en términos de verosimilitud, es un hecho concreto de que muchas personas somos fanáticas de ver series. Ahora, en términos estratégicos, tal vez no, porque de 25 encuestas entregadas, posiblemente 12 sean, en su pasatiempo, pusieron ver series. Entonces digo, en términos de la praxis, es el pasatiempo, pero en términos estratégicos, tal vez, como lo dijo alguna persona, puso jugar al básquet. Entonces, el universo básquet, en un contexto donde la tendencia es tal cosa, por ejemplo, en este caso, ver series, es una posibilidad de instalar un discurso identitario que se diferencie del contexto, ¿sí? O lo que otra persona, por ejemplo, dijo que en sus pasatiempos es armar artísticas radiales. O sea, digo, ¿cómo hay ya artísticas radiales? Simplemente como para ampliar, son los contenidos que se escuchan dentro del programa de radio, que son los separadores, pueden ser también las pastillitas que van en las publicidades, todo ese tipo de cosas, digo. Entonces, hay una posibilidad de mostrar algunas particularidades que claramente nos ponen en otro lugar, ¿sí? Que habilitan posibilidades de construir narrativas diferenciales, ¿sí? Entonces, ahí también lo relaciono un poquito con lo que plantea, lo que se discute también en el podcast en un momento, en torno a la autenticidad. Y lo complejo de la autenticidad en términos de nosotros. En un momento, por ejemplo, habla sobre casi el proceso pedagógico que nosotros como consumidores de plataformas digitales, digamos, los procesos en los que vamos formándonos en el uso de esas plataformas digitales y a veces de algunas narrativas, ¿sí? Entonces, cuando habla del Fotolog, y ahí sí también pido, si hay casos que abran sus micrófonos, yo no sé, creo que no son, nadie llegó a conocer, ¿alguien conoce lo que es el Fotolog? Ale se ríe porque se da cuenta que se me cayó el DNI claramente con este. Nadie sabe la existencia del Fotolog. Bueno, fue hermoso momento de la historia que generó inclusive toda una tribu humana que eran los floggers. Claro, más vale, los floggers. Peinadito así bien con gel sobre la frente. Yo, por más que quiera, no podría ser flogger porque ya me queda poco acá de flequillo. Pero digo,
en un punto se hablaba sobre cómo la apropiación de estas plataformas digitales nos van sugiriendo las formas de apropiarnos de esas plataformas digitales y de cómo mostrar esas cuestiones, ¿sí? Entonces, en algún punto, eso claramente muchas veces va condicionando la posibilidad de construir discursos, digamos, poniendo el foco en esta cuestión de la autenticidad. Si uno se rige por el canon del me gusta, seguramente que las narrativas que se corran un poco o mucho de lo que es tendencia no va a resultar desde esa perspectiva que tal vez se trata hegemónicamente de impulsar, que la forma de visibilizarse en las redes está directamente asociada con la cantidad de seguidores, me gusta, con likes o con lo que sea. Digo, el canon, en este caso el discurso hegemónico, plantea reglas que no están armadas, pero que direccionan las formas de construir. Ahora, el punto es que claramente somos individuos, tenemos distintas formas de ver y experimentar el mundo, y que desde ese lugar también podemos plantear otras formas o otras narrativas que no necesariamente estén ancladas específicamente en el canon del like, del me gusta. Digo, porque este caso de Lil Miquela es absolutamente paradigmático, porque él en un momento la define a esta personaje como una figura que es un robot y que es un sujeto de diseño que está construido específicamente para vender marcas. Digo, eso, ¿no? De fondo también está la discusión de nuestros derechos como ciudadanos en relación al acceso a la información. Digo, en este caso puntualmente el de Lil Miquela no, pero digo, estamos atravesados por una cultura digital, estamos hoy acá participando de un encuentro virtual mediante una plataforma que es absolutamente monopólica a nivel global, que es Google, que digo, elegimos claramente, y esa es la crisis, y en algún punto las tensiones que suceden en una vida en donde, sobre todo en este contexto donde necesitamos de la situación del encuentro virtual, los estándares de los consumos en términos digitales están muy concentrados. Entonces, elegimos el Meet de Google porque está dentro de la suite de Google, que medianamente es bastante utilizada por la mayoría. Usamos WhatsApp. Digo, yo en un momento ahí medio de resistencia, cuando salió el WhatsApp, iba avanzando, iban pasando los años, y mantenía un teléfono que no era smart, me resistía al uso del WhatsApp, pero llegó un momento en el que la propia dinámica de lo social, de lo laboral, de lo cultural, hacía de que uno se quedaba fuera si no estaba utilizando esos mecanismos. Entonces digo, la vida en este contexto histórico, como en todos los contextos históricos, como estamos atravesados también por el uso de la tecnología, también nos pone en esta particularidad. Pero bueno, más allá de todo esto, y también para no extender demasiado, voy a tratar de ir cerrando con algunas cositas que tienen que ver ahí con darle continuidad a esta lógica de poder pensar la identidad en el marco también de una construcción de una narrativa que sea estratégica. Esa estrategia está basada también en poder pensar que esa narrativa que es propia, que de algún modo uno la está construyendo, está puesta en diálogo con otras narrativas que posiblemente están dentro del mismo sector. En este caso, por ejemplo, como hablábamos anteriormente, un hecho como el pasatiempo claramente marca tendencias, y claramente también esas tendencias lo que suponen es de que hay mucho
material alternativo como para explotarlo, como para construir esa narrativa de diseño, ¿sí? Apoyado en otras prácticas, en otras formas de mostrar eso. Desde ese lugar, y por ahí ya también tratando de poner en diálogo un poco más con la instancia pragmática del objetivo del esquicio, nosotros el año pasado implementamos este esquicio que tenía otro título, porque entendíamos que en ese momento tal vez era inteligible el propósito. De todos modos, para este año le modificamos el título porque dimos cuenta que, a pesar de haber discutido y compartido material, tal vez no quedó del todo claro el objetivo. El año pasado este esquicio se llamaba Personajes Digitales, ¿sí? Entendiendo desde esta perspectiva, como hablábamos anteriormente, lo que decía Leonardo Murolo en el podcast, nosotros tenemos vida virtual. Por lo tanto, ese personaje virtual no es un artificio, sino que ya lo tenemos, ya lo estamos implementando. Una de las cosas y en esto le miro a Marlene porque capaz que ella se va a acordar, un ejercicio que estuvo muy piola, que tuvimos justamente en la maestría de diseño que la cursábamos con Marle, en el módulo de identidad vino Daniel Volkovitz, que es docente de la UBA, y el módulo con él, puntualmente el de identidades estratégicas. En ese módulo, él arrancó, y yo me imaginé hacer eso, pero un poco no me da porque tal vez es como, puede ser un poco stalker ahí la cosa, ¿sí? Pero Daniel arrancó el encuentro diciendo que él había solicitado, el módulo era sobre identidad estratégica, ¿sí? Él había solicitado, perdón que se está por acabar la batería, voy a conectar. Bien, él había solicitado la lista de los integrantes de esa cohorte de la maestría. Entonces él se tomó el trabajo de buscar uno por uno, una por una, sus perfiles en Facebook. En ese momento ya existía el Instagram, pero no lo utilizábamos tan frecuentemente. Y él lo que había hecho es, se había descargado algunas de las fotos de perfiles que estaban usándose actualmente por las personas que estaban cursando la maestría en ese momento, ¿sí? Es como si ahora, y eso fue lo que pensamos, pero no lo hicimos, porque en ese momento fue como, era un poco como, ahí quedaba muy claro esto que plantea Leonardo Murolo, que dice que nosotros tenemos esa vida virtual, porque en el marco de la práctica de la vida virtual en las redes sociales, una persona que tenía en su imagen de perfil una foto con traje de baño tomando sol en una playa, en el marco de las redes sociales, claramente es posible. Ahora, cuando lo traía a la vida, todo muy entre comillas, ¿no? Pensando en estos distintos espacios, como habla Leonor Arfuch también. Cuando eso migra a la situación del espacio académico, entran las distintas formas de poder percibir esa identidad. Una cosa es en las redes sociales, otra cosa en el espacio académico. Digo, estaba la de la playa, estaba la de, no sé, la ronda de birra,
estaba el fulbito con los muchachos, estaba o sea, digo, cómo uno va construyendo los distintos personajes digitales, que eso, por eso un poco lo replanteamos para este año, lo planteamos como narrativa digital, desde una perspectiva de que no es algo que yo lo estoy produciendo muy alejado de lo que ya hacemos cotidianamente en el uso de las redes sociales, compartiendo nuestros gustos, nuestros consumos, nuestras adhesiones, nuestra mirada de la vida en términos ideológicos, en términos de militancia, en términos de consumo, en términos de etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el año pasado la tendencia fue, como se llamó personaje digital, estuvo mucho más sesgado, o sea, las personas tal vez lo llevaron más al plano de la construcción casi de un avatar, ¿sí? Ahora, si hay aplicaciones que hacen avatars y que posiblemente, por lo menos en mi caso, en la aplicación va a estar garantizada, o el desarrollo de un avatar va a estar mucho, en términos de calidad visual, va a estar mucho más mejor resuelto posiblemente en términos estilísticos a partir de el desarrollo de un avatar. Ahora, no es la única forma de la construcción del personaje digital. El personaje digital es lo que hablábamos anteriormente, o en este caso la narrativa de cada uno en las redes, nuestra vida virtual, la estamos construyendo cotidianamente. Depende del uso que le demos, también la frecuencia que le demos al uso del Facebook, del Instagram, qué sé yo. Ahí también se me cae el DNI porque hablo del Facebook y capaz que ahora garpa más el TikTok, pero bueno. Tengo anécdotas con respecto a redes sociales y edad, pero no es el momento para compartirlo ahora. Digo, bueno, ese gran embolderé. Entonces, de alguna manera, el objetivo, y ahí también relacionándolo un poco con el texto de Barthes, que hablábamos, digo, el objeto, en este caso de análisis, de la foto de prensa, pero también cómo, en este caso, utiliza ese dispositivo para poder analizar la construcción de la narrativa que se desprende a través de la imagen y la relación que existe entre las distintas herramientas que componen, en este caso, o el hábitat donde dialoga esta herramienta de comunicación que es la fotografía, con pie de página, título, bajada, etc. Digo, él establece esta cuestión de dos campos generales que son lo denotado y lo connotado, que seguramente en el abordaje y en el tránsito de la carrera lo habrán visto ad eternum y ya están en condiciones de dar una clase teórica de aproximadamente 2 horas cada uno sobre lo connotado y lo denotado. Sabemos que es así, no vamos a meternos en eso ahora, pero digo, desde esa perspectiva, esta lógica de poder construir una serie de 5 imágenes, que las planteamos como 5 imágenes, pueden ser fijas, pero también pueden ser animadas, pueden ser fotografías, la técnica es libre y demás, puede ser fotografía, ilustración, collage, etc. Digo, todas estas cuestiones tienen un poco como foco, como decíamos anteriormente, obviamente que las identidades de las personas no se pueden reducir en un par de hashtags. Suponemos, esperamos, y estamos convencidos que no podemos definirnos en un par de hashtags. Digo, en este ejercicio de soy diseñador, soy diseñadora y soy otra cosa. Obviamente que la complejidad del ser es mucho más inabarcable. Pero en este ejercicio de poder ir construyendo narrativas en términos estratégicos, el objetivo es que podamos poner en diálogo, o sea, construir esta serie de imágenes apoyadas en estas dos particularidades.
¿sí? Entonces, la lógica no es que, o sea, claramente, si voy por la ilustración y me interesa desarrollar personajes desde la ilustración, lo puedo hacer, pero no es el único camino. O sea, cómo muestro, cómo recorto el mundo desde soy diseñador y a ver, una persona puso, por ejemplo, soy fanática, ¿cuál es la bebida favorita? Y era jugos fríos. Bueno, ¿cómo toda esa experticia y esa... ¿cómo puedo construir una narrativa, por ejemplo, desde un acto cotidiano que es ser fanático del consumo de jugos naturales y fríos? Bueno, en materia de qué frutas, las frutas de estación, cómo la proceso, cómo la endulzo, no la endulzo, digo, todas estas cuestiones que se pueden ir desprendiendo de algo cotidiano. Entonces, es como una especie de ir ejercitando el músculo de lo narrativo y visual, en donde tal vez el plano del soy diseñador o soy diseñadora opera más desde el plano de lo connotado, o sea, no desde lo explícito, no desde el hago una imagen en la que esté una computadora y que esté el icono de Adobe Illustrator, sino que el ser diseñador o diseñadora puede estar asociado a cómo veo el mundo, cómo elijo el plano para tomar la foto o cómo encuadro esa escena de la ilustración. Entonces, ser diseñador no es solamente lo operativo. Lo operativo claramente es parte y puede estar obviamente dentro del esquema. Pero el diseño también es un anteojo con el que uno ve el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ir construyendo esta serie de imágenes poniendo un poco desde ese lugar de que el diseño opera más desde lo connotado, de cómo construyo? Ahí es muy interesante también cómo Barthes habla sobre los procedimientos de connotación, que él enuncia ahí algunas variables, pero digo, tiene mucho que ver con lo que consumimos cotidianamente en las redes. Que no suene una consigna que es algo que no sabemos cómo hacerlo, porque en realidad tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, tal vez no tan producidamente, depende de qué tanto tiempo le dedican a las redes sociales, o a la generación de contenido en redes sociales. Después podemos hacer un ranking de cuántas horas le dedican a Instagram, que está esa estadística botona de Instagram que te dice te pasaste 4 días seguidos, en 24 horas pasaste 72 horas sentado mirando Instagram, más o menos, ¿viste? Entonces, a veces son duras esas estadísticas porque te das cuenta de, uy, mira cómo me fajé acá. Pero, digo, todos estamos mucho tiempo usando redes, entonces desde esa perspectiva, también, como lo menciona Leonardo, hay también una instancia muchas veces de el aprendizaje del código, pero a veces uno no lo tiene internalizado para la generación del contenido, ¿sí? Uno lo consume, pero posiblemente la instancia, en este caso de nosotros como productores de comunicación visual, como generadores de contenido, tenemos que tener presente también cómo consumimos, por ejemplo, en este caso, contenidos digitales, para poder construir una narrativa que en este caso, puntualmente, estaría centrado en la implementación de esta serie de imágenes dentro de un entorno de la digitalidad, ¿sí? Entonces, un poco, a grandes rasgos, tomando algunas cosas, conectando y relacionando y poniendo en diálogo, es un poco el propósito de este esquizo. Claramente, los textos dan como para mucho más, pero el objetivo, como dijimos anteriormente, es de que aprovechemos este espacio para una instancia de intercambio. Son las 11, sabiendo que no
nos agota muchas veces estar tanto tiempo, habilitamos ahora un espacio de conversatorio para que podamos cruzar algunas cositas, tal vez, que ya pueden ir escribiendo en el chat si alguien quiere tomar la palabra o que se le disparó tal cosa. Digo, va a haber un momento puntual para que tratemos de dejar en claro las consignas y cuestiones así, pero aprovechemos tal vez este espacio en el caso de que haya alguna cuestión como para compartir en términos de lo que estuvimos recorriendo hasta ahora, el material que estuvimos laburando. Si se disparó algo, buenísimo, esto ya está sucediendo. Arthur pide la palabra y arrancamos con Tigo. Adelante, Arthur. Buenas otra vez. Bueno, mi pregunta es si las imágenes tienen que ser, o sea, leyendo la consigna es algo narrativo, pero tiene que ser una secuencia lineal o puede ser, perdón, o puede ser una secuencia tipo, no sé bien qué retratar todavía, si tiene que ser personajes de X, si tengo que ser yo, si puede ser, no sé, por ejemplo, veo a Marlene y puedo darle personalidad a una de sus latas de cerveza, por ejemplo. Y una lata de cerveza aplastada no es lo mismo que una lata de cerveza que todavía está húmeda, que está recién sacada de la heladera y no sé, se me ocurren un montón de cosas y no sé cómo orientar, no sé, o sea, básicamente no sé en qué pararme para comenzar a hacer el ejercicio. Estoy en duda en eso, si tiene que ser algo lineal, tiene que ser un personaje ajeno a mí, o porque ahí no entiendo si el soy diseñador está como un ejemplo o es algo que tiene que estar sí o sí. Bien, aprovecho, doy respuesta y después, Lucre, habilitamos. En principio, la consigna sugiere y propone que tomemos dos, ahí también teniendo en cuenta esto que decía, que no sabes por dónde arrancar, de algún modo es la toma de partido, ¿sí? O sea, tomemos el partido de sobre qué ejes vamos a construir esta breve narrativa visual que a priori se sintetiza en 5 imágenes, pero claramente si ustedes en el proceso definen de que van más imágenes, lo pueden enviar, no hay problema. Como dijimos, es de técnica libre, lo pueden hacer desde, la elección de la técnica también es una decisión de diseño que contribuye a esa narrativa visual, ¿sí? Entonces, esa narrativa tiene que ver con este aspecto, que Arthur, vos sos diseñador y sos otra cosa. Como dijimos, claramente las identidades son mucho más complejas como para poder sintetizarlas en 2 hashtags, pero en este ejercicio lo que intentamos hacer es cómo construimos una narrativa visual a través de decisiones de diseño, que en esta primera instancia comprende poder definir esas 2 características, tal vez, como dijimos anteriormente, lo de diseño, una sugerencia podría ser de que el soy diseñador va a estar implícito en la propia propuesta, porque va a haber una decisión estilística, esa decisión estilística va a tener que estar resuelta con calidad visual, ya sea en términos fotográficos, de ilustración, de animación, de collage o como sea. Digo, el diseñador va a estar implícito porque está implícito en cómo recortar el mundo, ¿sí? Y con respecto a esa otra característica, está abierta. Vos la podrías definir. Si sos, por ejemplo, en este caso, vos citás el caso de Marlene. Puede ser que se pueda construir, como Marlene se define como fanática de la birra, tal vez una decisión posible sea de que se genere un personaje ficticio que es una lata de birra que forma parte de la colección, o en este caso no es solamente fanática, sino que es coleccionista de latas de cerveza. Entonces, ¿cómo
a través de esa lógica se puede construir una narrativa a través de, en este caso, el personaje no aparece de manera literal, ¿sí? No aparece en lo denotado, como lo trabaja mucho Barthes, sino que aparece a través de poder mostrar su identidad a través de una práctica que la define como, en este caso, y cómo lo estamos implementando, corresponde como una decisión estratégica de decir, bueno, acá yo me posiciono como coleccionista de latas de cerveza y a través de eso cuento una forma de ver el mundo que no hace falta que sea yo, ¿sí? El otro día, por ejemplo, cuando hablábamos en esa breve recorrida de presentaciones, pasaba esto, ¿no? Había como descripciones, adjetivos que son como general, soy, no sé, amable. Bueno, es esa definición. Si uno dice soy diseñador y soy amable, tal vez no haya tantos lugares de donde agarrarse para desarrollar esa narrativa digital. En cambio, si por ejemplo, como citaste vos, por ejemplo, defino que soy diseñador y soy coleccionista de latas de birra, ahí hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque ya tengo un universo visual con el cual ir componiendo. Está el formato de la lata, está el contexto donde se consume la lata, está el lugar donde se pone la lata, se pone la colección de latas, están las marcas de las cervezas, está la información que forma parte del universo de las cervezas. O sea, hay todo un lenguaje. Ahí también aparece mucho lo de Barthes cuando habla de código. O sea, hay una instancia también de entrar en un código para poder, sobre todo, apoyarnos en esos códigos, y eso también es algo que lo trabajan también en semiología, como para poder deslizar sobre esos andariveles esa narrativa visual, ¿sí? Entonces, la instancia de la generación de la narrativa no hace falta de que alguien protagonice, desde una fotografía, una foto a mí mismo o una ilustración de mí mismo, sino que es como veo el mundo. Posiblemente sea una serie de fotos de... no voy a decir para no condicionar, digo, pero de vuelta, ¿cómo operamos en las redes? Hacemos recortes muchas veces. Esos recortes no nos ponen a nosotros como protagonista directo y denotado, sino que está en la connotación. Si yo saco una foto de un plano detalle del humito que sale del mate y lo publico con la etiqueta en la historia del horario de las 6 de la mañana, cuando yo me levanto todos los días, pongo un chamamecito, pongo el mate, digo, hay un sinfín de deícticos, como también lo plantea Barthes, que yo puedo ir sumando sin que aparezca yo, estoy yo, porque estoy haciendo ese recorte del mundo. Por lo complejo que es, claramente, que puede ser súper inabarcable. En este caso, el ejercicio sería que podamos centrarnos en estas dos características. La de soy diseñador, sí o sí, porque eso va a estar implícito en la práctica, no hace falta que necesariamente esté de manera denotada en las composiciones, sino que posiblemente, y suponemos que al estar cursando el tercer año de la carrera de diseño gráfico, el diseño va a estar en la misma propuesta, ¿sí? La calidad visual de la propuesta. El punto es cuál es esa otra cualidad que elijo para que estratégicamente me sirva para construir un relato identitario, o sea, diferencial, y que a la vez me provea herramientas para poder construir, me provea herramientas / elementos para que forman parte del código, que es ese código, porque yo estoy construyendo una propuesta visual para que también sea leída. Entonces, para que sea leída, también hay una noción de destinatario. ¿Quién es ese destinatario?
¿Cómo lo veo? Entonces, digo, hay mucho como para explorar ahí. Entonces, el punto no es una receta, sino que ahí ustedes vayan tomando decisiones sobre cómo abordarlo. No sé si quedó un poco claro, no quiero igual extenderme. Veo que acá escribiste, los aspectos identitarios de escoger deben ser propios y el sujeto a representar debe representarnos a nosotros. Sí, pero de vuelta, el sujeto no hace falta que esté en el plano de manera literal. ¿Sí? El plano pueden ser objetos. El plano en el plano. ¿Sí? Ah, bien. Buenísimo. Bueno, para seguir el orden. Lucre. Sí, ¿cómo andás, Rodrigo? Te pregunto, ¿se escucha bien? Perfecto. Escúchame, yo tomé foto de mi Facebook porque a todo esto yo tengo un montón de personajes construidos, así que pensé que podría ser una opción. Perdón, me parece que se cortó ¿Está bien? justo ¿Está cuando... mal? ¿Se puede? Perdón, pero justo se cortó cuando vos tiraste... Escuché desde... Tengo muchos personajes construidos, pero no escuché lo anterior. Sí, vos sabés que escucho. No, te decía que tomé un personaje mío, ¿no? De mi propia construcción de mi vida virtual. No sé si está bien. Claro, sí, es eso. Hace un rato hablábamos de esto, de esa vida virtual, ahí en el Tengo podcast, algo para en el mostrar, episodio de sí. podcast. Ah, dale, si querés. Compartí pantalla. Hice un collage, algo medio rústico, pero más o menos porque no sabía muy bien qué hacer. Te comparto la pantalla, ¿puede ser? Sí, metele adelante. No sé muy bien cómo se hace esto, pero ¿dónde podrían estar las imágenes que tengo en mi celular? Bueno, gracias. Dale, Como tranquilo. que puedo empezar a buscar en la galería y todo se va bien. Claro. ¿Querés lo que podemos ir haciendo? Porque también en el teléfono tendría... Ah, ahí va. A ver, ahí parece que va. Yo más o menos había hecho una cosa así. Hice un collage dentro de una revista. A ver si se llega a ver ahí. Con 5 imágenes mías que más o menos tenían que ver con el... Eso es más o menos lo que hice. Seleccioné 5 imágenes mías de un momento en que yo hacía unos cuadros y la característica es como creatividad. Bien, bien. Está bueno que también... Está buenísimo que hayas propuesto, Lucre, de compartir, así también podemos ir avanzando sobre algunas cuestiones concretas. Está buenísimo el abordaje en este caso de soy diseñadora y soy creativa, y esa creatividad está puesta en, por ejemplo, la instancia de la realización de distintas obras. En este caso, por ejemplo, estamos viendo algunas obras, ¿sí? Uno podría decir, Yo había ese de la revista Anfibia que decía que algunas cosas pueden ser tuyas y algunas pueden ser fake. O sea, por ejemplo, yo estoy en una foto detrás de un cuadro que no es mío. Pero, viste, a la larga, capaz que no importa si es tuyo o no es tuyo, según lo que decían ahí en la entrevista. A la hora de construir el personaje, claro, la gente
Tal cual, ahí claramente ya empezamos a tener algunas discusiones, como también plantea como plantea el doctor en comunicación Leonardo Murolo, sobre las discusiones éticas que hay al respecto, en este caso de las construcciones de estas narrativas virtuales. Claramente, la lógica del fake está súper disponible en el sentido de uno va dando cuenta de cómo operan justamente las operaciones mediáticas y demás para instalar algunas cosas que muchas veces se instalan, por ejemplo, en términos judiciales, algunas cuestiones que no tienen un plafón en términos concretos, pero sí lo instalan mediáticamente y eso cala en la audiencia. Entonces, eso claramente que es posible, remite o dispara una discusión ética sobre cómo nos acercamos a eso o no, digamos, pero en esta instancia tal vez la propuesta, sobre todo acá en este plano, sería cómo a través de esta decisión de poder trabajar tal vez tu narrativa digital atravesada por ser diseñadora y ser creativa, tal vez supone en algún punto también la generación de un material, en este caso tal vez lo complejo o lo que tal vez no cierra del todo es que es una foto de una foto. Entonces, ¿cómo tal vez vos vas trayendo tus obras o parte de tus obras o parte de tu proceso, porque también lo creativo también puede ser compartido desde una instancia del proceso creativo, y que eso sea resultante de esa serie de imágenes de, en este caso, la versión lucre bajo el prisma de estos dos tópicos, ¿sí? Por ahí la sugerencia sería de que, está bien, el partido conceptual es más que válido. Ahora el punto sería cómo resolvemos, cómo se resuelve visualmente esta serie. Que por ahí esta lógica de que vos hagas un registro de un registro, tal vez ahí tiene como complicaciones. Tal vez la forma de poder trabajar, profundizar esta dinámica de lo creativo, puede estar puesto en fragmentos de tu obra, en fragmentos de tu proceso, no sobre un registro fotográfico de otro registro fotográfico, porque ahí aparece, ya se empiezan a leer, además, puede ser una tal vez de las series para mostrar en algún punto también tu legitimidad dentro del campo, por ejemplo, de las artes visuales, por haber participado en determinados espacios, qué sé yo. Pero tal vez no toda la serie con esta lógica de registro fotográfico de un registro fotográfico. No sé si se entiende, Lucre. Sí, más o menos. Bien, no sé si hay algo más para aportar, Marle, Richard. Bueno, creo que no. Bien, ¿estamos entonces, Lucre? Excelente. Bien, leo a Gabriela. Gabriela dice: yo tengo la duda de si se puede crear texto en la imagen, a modo de viñeta con un breve texto que complementa la narrativa. Ahí me parece también interesante, Gaby, gracias por la pregunta. Está muy piola que hagas la pregunta, porque en este caso, y también citando un poco a Barthes en cómo en este objeto de estudio de tomar la fotografía como el objeto del estudio, en este caso
nosotros estamos, como anteriormente también habíamos citado, como esta narrativa digital tiene la lógica de poder ser implementada en el marco de las redes sociales, en las redes sociales hay otros elementos, por ejemplo, en este caso el copy, para anclar el sentido en el caso que eso suceda. Entonces, en este caso, el uso de la tipografía claramente está limitado, inclusive, por ejemplo, puede ser resuelto absolutamente en términos tipográficos, porque tal vez, no sé, pienso en voz alta. Yo me defino como soy diseñador, soy amante de las palabras. Entonces, mis 5 series son juegos de palabras. Y esos juegos de palabras pueden ser composiciones tipográficas. Entonces, yo estoy mostrando mi identidad a través, por ejemplo, del lenguaje tipográfico, cromático, etcétera, sin estar poniéndome yo como protagonista, o sea, absolutamente denotado con mi jeta ahí en la... Digo, ¿se entiende? Entonces, en este caso, el uso de la tipografía está más que válido, está buenísimo traerlo, pero no desde un punto de vista de poder cerrar el sentido de la pieza, sino que todo lo contrario, de que abra. Y en este caso, si fuera una pieza, porque como decíamos anteriormente, son narrativas digitales para ser implementadas en redes sociales, la lógica sería que en todo caso, si hubiera que bajar algo de info, en ese caso iría como copy, ¿sí? Que en ese caso, por ejemplo, inclusive, ya dejamos por acá planteado, la presentación comprende también que las imágenes estén montadas en mockup. Entonces, ahí también, si la pieza termina de cerrar con el copy, cuando me refiero al copy, me refiero al texto de la publicación, ¿sí? O sea, subo la imagen y puedo escribir algo, ¿sí? Donde ahí, por ejemplo, parte de ese copy podría ser hashtag soy diseñador, hashtag soy amante del melón rocío de miel, que eso de verdad, entre otras cosas, soy fanático riquísimo, el melón les recomiendo. Rodrigo, una última. Sí, sí, dale. Permiso. Sí. ¿Las 5 tienen algún formato, o sea, alguna medida, alguna cosa, van juntas, van separadas? ¿Eso está especificado en alguna parte? Bien, buenísima también la pregunta, Lucre. En la consigna está la medida en píxeles, 1080 por 1080 píxeles. La lógica es que se puedan presentar de manera... Inicialmente lo que está propuesto es la consigna de base. Si a eso le quieren sumar otras capas, lo pueden hacer. Pero la lógica sería que puedan realizar esas 5... Voy ya al aula virtual para ver precisamente. En el segmento de entrega, dice entrega 5 imágenes más una ficha técnica, ¿sí? El formato de las 5 imágenes y de la ficha técnica que le sugerimos es que sea de 1080 por 1080 píxeles. El estilo y la técnica es libre y el montaje que le pedimos es que esté puesto, o sea, que esté montada esa imagen, que nos venga solo la imagen. Si quieren mandarla también sola la imagen, lo pueden mandar, pero queremos verla en situación de uso, ¿sí? Entonces, por eso les sugerimos que lo monten en mockups. Los mockups son las plantillas que se pueden descargar de manera gratuita, que son herramientas de código abierto, son archivos de Photoshop, donde uno puede montar, en este caso, una imagen, por ejemplo, en el feed de el Instagram o en el muro de Facebook. Entonces se ve la imagen en una situación de uso. Por eso les decíamos que en el caso de que la propuesta no solamente comprenda la imagen, sino que también ustedes entienden que narrativamente contribuye diseñar el copy, que es el texto que acompaña la publicación, en ese mockup, cuando lo presentan, tenga ya el copy que definieron, ¿sí? Entonces,
La consigna en términos de medidas es esa es la base, y la ponemos como base imagen fija, ¿sí? No pusimos archivo, puede ser PNG, puede ser JPG, eso es ahí como dicen, que sea de buena visualización y de buena definición la exportación del archivo, pero de base es imagen fija. Si alguien quiere explorar en animación, pero bienvenido sea. Si alguien quiere explorar también en lo audiovisual, absolutamente. Digo, eso es una situación de base, ¿sí? El formato es ese. Las técnicas están ahí, por las dudas, chequeo. Está en el aula virtual esta información. Está también el contenido de la ficha técnica. Digo, desde esa perspectiva también, qué sé yo, soy diseñador, soy obsesivo del motion graphics. Si pueden ser cinco piezas de diseño de animación en 2D, en 3D, lo que sea. Digo, esa instancia está abierta, ¿sí? Miro rapidito lo de la ficha técnica: contenido, nombre y apellido, definir ahí cuáles son los aspectos identitarios narrativos seleccionados, una breve descripción del partido conceptual, o sea, por qué elegí esa, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de soy diseñador, soy gamer, sería, bueno, ¿por qué elijo, por qué entiendo estratégicamente que elegir la característica de ser gamer me puede ser un potencial de mi propuesta? Y después una descripción de el partido visual. ¿Por qué? Porque tal vez si soy gamer, ahí puede ser, por ejemplo, inclusive más específico, soy un obse de Among Us. Entonces, que es el jueguito este de lo que está medio, ahora no sé si sigue estando de tendencia, pero que era esta de los... Ay, ¿quién me ayuda? ¿Cómo era? Que había que detectar a los no intrusos. ¿Cómo era? Los impostores, el impostor. Impostores, qué grande, Javi. Bien, gracias. Digo, entonces puedo hacer la secuencia. Ahí, por ejemplo, bien, ya es un ejemplo de cómo ir acotando el margen de... Y ahí hay muchas posibilidades narrativas. Una cosa es decir soy gamer, otra cosa es soy fanático de Among Us, soy fanático de PES, el Pro Evolution Soccer. Digo, y en esa particularidad yo puedo encontrar, por ser justamente fanático de ese jueguito, puedo seleccionar dentro de ese universo visual elementos que me faciliten una vuelta de rosca. Entonces, tal vez, en las distintas interfaces que hay en el juego, puedo encontrar algún punto como para traducir ese universo visual en una narrativa propia, ¿sí? Si fuera ¿cómo es? No quiero mandar fruta porque sería como muy golazo, pero digo, ahí aparece lo del código que habla Bartes en el texto, que está bueno, que lo recorran nuevamente. Sabemos que el sábado recibimos muchos mails, sábado a las 23:35 más o menos, llegaron muchos mails que estaban leyendo ahí Bartes y Arfuch a full, así que sabemos que estuvieron a pleno con eso. Pero, digo, hay muchos elementos como para poder, en la medida que voy ajustando más de la generalidad a lo particular, voy a tener como, en este caso, como una persona que, si fuera, el otro día alguien se presentó como fanático del mate. Bueno, si soy fanático del mate, ¿qué cosas conviven en el universo del mate? Las marcas de hierba, las prácticas de cómo se toma un buen mate, cómo vivo, cómo el mate me acompaña en las acciones de mi vida.
Digo, hay múltiples formas de poder construir una narrativa a través de cada una de las decisiones conceptuales que se definen. No sé si queda más o menos. Yo mientras tanto voy avanzando también acá en las preguntas. Cualquier cosa ustedes van chiflando, ¿sí? Johnny dice, profe, ¿puede explicar a qué se refieren con partido conceptual y partido gráfico? Bien. Sabemos que en años anteriores, taller 1 y taller 2, se trabajan estas nociones, ¿sí? Posiblemente después podamos también compartir algún material más para complementar, pero en este plano, el partido conceptual, en este caso, tiene que ver con cuáles son las decisiones conceptuales que voy a tomar con respecto a llevar adelante este proyecto, ¿sí? En este caso puntual, en esta consigna puntual, el partido conceptual refiere a la toma de decisiones de por qué, por ejemplo, Johnny, a vos que te gusta el motociclismo o las motos, tal vez soy diseñador, soy fanático de Yamaha. Perdóname si estoy diciendo cualquiera porque no estoy muy involucrado. Pero tal vez dentro del universo motos, a vos capaz que no te interesa, y ahí también miro de reojo que está Marlene y me da como mucho temor mandar fruta, pero digo, no es lo mismo el universo motociclista que... Ay, tengo mucho miedo de decir esto porque voy a mandar fruta, pero ahí Marlene vos podés decir algo. Pero el motociclista creo que está asociado. Te paso la palabra directamente, Marlene, como para, por ejemplo, ejemplificar las distintas variables, por ejemplo, del abordaje, a diferencia de decir, soy fanático de las motos, por ejemplo, a decir, soy tal cosa. ¿Te animás, Marlene? No, yo quería que mandes fruta. Bueno, una cosa es decir, soy amante de las motos, pero cuando hablamos de moto, hablamos de muchas variedades de moto, entonces decís, soy motociclista. Cuando decís soy motociclista, ¿a qué me refiero con ser motociclista? Puede ser un motoviajero, puede ser un pistero, puedes estar en motocross. Hay un montón de formas de ser motociclista. Y está la gente que dice, sos motoquero. No, motoquero no existe. El motoquero es... Nosotros los que andamos en moto decimos, los motoqueros son los que trabajan en moto. Nosotros no somos motoqueros, nosotros somos motociclistas. Nosotros salimos a andar en moto y a rutear. Yo soy, por ejemplo, una motoviajera. A mí no me van a ver en la calle con moto. Yo me subo a la moto para viajar. Yo soy motoviajera. Y ahí hay un sinfín. Entonces es como decir, ¿qué es lo que... Si me gustan las motos, tengo que ir puntualizando cuál es lo que a mí personalmente me gusta. No sé, en el caso de Johnny, qué es lo que le gusta específicamente de la moto. Si es motoviajero o es pistero, le gusta la velocidad. No sé si más o menos queda claro. Excelente. Estuve a 2 segundos de decir motoquero y estoy muy contento de no haber mandado ese moco. Pero, digo, y es sustancial estos ejemplos claros como también para que vaya quedando también. Digo, yo entiendo que Johnny, porque te sigo en las redes, por lo menos veo que le das, te interesa, por ejemplo, el enduro. Entonces, el tipo de práctica deportiva del enduro, el tipo de moto, es en particular, digo, no es lo mismo, en este caso, no estamos diciendo, en ningún momento dijiste que vos ibas a encarar por soy diseñador, soy fanático de las motos. Digo, estamos simplemente poniendo un ejemplo, no te queremos condicionar para nada, Johnny, no lo sientas de esa manera. Pero digo, no es lo mismo ir al universo del enduro, entonces una posibilidad es hacer, digo, está la fotografía de las motos, pero también están las propias cosas que son propias de las personas que conocen de lleno el universo del enduro.
digo, en términos gráficos. El enduro, por ejemplo, no es mi mundo, Sí, entonces yo me imagino, o sea, entonces te vienen a la mente un montón de imágenes del enduro y, por ejemplo, en mi caso, que soy motoviajera, ¿no? La ruta, el tipo de casco, los guantes, la campera que usas, las botas, ya va variando un montón y va variando todo el sentido de la visualidad de eso, de la narrativa que uno puede llegar a abordar a partir de eso, del enduro o del motoviaje. Que el motoviaje en mi caso es ruta de asfalto y no tierra, por el tipo de moto que tengo. Tal cual, eso, o sea, y ahí aparece de vuelta el código del que habla Barthes, ¿sí? Entonces voy apropiándome de esos códigos, voy trayéndolos, y por eso cuando hablamos entendemos al taller como un espacio de tomar decisiones con audacia. Entonces, de vuelta, no estamos diciendo que vos vas a ir por el lado de las motos, Johnny, pero en el caso que fueras por las motos, o quien se pone, soy diseñador y soy sibarita de chipas de almidón, digo, en esa afición, seguramente que cada uno tiene mucha data de lo que significa, o también como lo planteaba Lucre en algún punto, también está al margen del fake, de cómo construir ese personaje, que también está súper abierto a ser apropiado también de esas formas, pero digo, los universos visuales cambian. Una cosa es decir, soy fanático de las motos, otra cosa es, soy motoviajero, soy endurista, no sé cómo sería, o lo que sí digo, si hay estrategias y hay alguien que es del tipo de motociclista que anda con los escapes, que va haciendo esa contraexplosión, yo me cago todo cuando ando por la calle, así que no sería estratégico que pongan eso como soy diseñador, soy fanático de las cosas con el caño escape, así que eso no sería estratégico que lo pongan. Bien, quedó Johnny entonces, perfecto. Silvia. No sé si Silvia o Noemí. ¿Cómo crees que te llamemos? Sí, profe, Silvia. Silvia, buenísimo. Yo me descubrí como diseñador y soy amante del dibujo y empecé a hacer todo ilustrado, tanto el entorno como mi yo. Mi yo es tierno. Mi yo, o sea, sí, tú, en este caso tu representación, y la idea es representar los momentos donde hago dibujos en distintas situaciones. ¿Puede funcionar? Puede funcionar, absolutamente. En este caso, por ejemplo, digo, y volviendo a esta instancia de lo connotado y lo denotado, ¿sí? Si vos te planteás como ilustradora o como amante del dibujo, más en particular, también es posible de que haya, en términos estilísticos, alguna línea que te interpela más. Entonces, amante del dibujo es un universo amplio. Tal vez hay dentro del dibujo algunas cuestiones en particular que te interesen. Entonces, es posible que vos trabajes esa serie de imágenes en las que inclusive, y esto lo pongo solo como un asterisco, tal vez no es necesario que vos te autorrepresentes en ese dibujo sentada en un tablero de laburo o en el pasto de tu casa haciendo dibujos, que no necesariamente haga falta que te autorrepresentes en un dibujo. Ya en el propio dibujo estás vos. Entonces ahí también empieza a operar lo denotado y lo connotado, ¿sí? Cómo voy dosificando, cómo voy administrando esas cuestiones. Cuando estoy hablando desde mi lugar, no hace falta que
yo esté literalmente en la pieza, sino que está mi recorte del mundo. Y ahí ya estoy yo. Como decíamos anteriormente, en la tipografía, soy fanático de la tipografía, soy fanático de, nada que ver, ¿no? Pero digo, soy fanático de la tipografía, me acuerdo del ejercicio de reconocimiento tipográfico, que en esos momentos de manija, me acuerdo que volvíamos de algunas noches de jolgorio y de algarabía, de salidas y demás, y volvíamos haciendo reconocimiento tipográfico por la calle. Entonces, soy fanático de la tipografía, puedo hacer el recorte de cómo experimento una salida al centro. Entonces, no sería ya solamente un amante de la tipografía, sino que soy un obsesivo, y eso todo puede aparecer en el partido conceptual que preguntaba Johnny, ¿sí? De cómo yo construyo esa narración. No solamente porque amo la tipografía, sino que porque entiendo que la tipografía cobra otro sentido cuando se implementa. Y eso lo noto, por ejemplo, en las pieles de las ciudades. Entonces, tal cosa. Digo, hay toda una elaboración en esa construcción de esa narrativa que obviamente que se tiene que sintetizar, lo que sí le solicitamos es que haya un proceso de síntesis para la composición de las imágenes, pero no hace falta necesariamente que siempre aparezca la representación de cada uno en esa serie, ¿sí? Uno ya en el diseño de la propuesta, por eso hablamos mucho de que en lo connotado ya está el soy diseñador, en el diseño de la propuesta ya está eso dado, ¿sí? Inclusive también está el sujeto ahí, y ahí hay una aclaración que, si bien es súper de cajón, pero es válida hacerla, todo lo que hagamos en Taller 3 es de producción propia, ¿sí? En la utilización de fotografías, en la utilización de ilustraciones, de recursos y demás. Eventualmente, si hay alguna cuestión particular, se cita quién es, de dónde están planteados estos recursos y demás, pero el objetivo es que podamos construir con nuestras herramientas las propuestas, ¿sí? Bien, ¿quedó eso más o menos, Silvia? Sí. Excelente. Gabriela dice, ¿hay algún espacio para hacer colgadas y poder corregir a grandes rasgos? Excelente pregunta, Gaby. El objetivo, y esto me da pie a que ya vayamos redondeando, son 11:43, ya se siente el olorcito al poroto que está saliendo, ya vamos abriendo el paquete de farofa, así le tiramos arriba. El espacio es el grupo de Facebook. Utilicemos ahí ya también aprovechamos para hacer alguna aclaración. Los encuentros sincrónicos, como los que estamos manteniendo ahora, siempre los vamos a avisar con tiempo de anticipación, ¿sí? La dinámica siempre va a ser similar. Lo vamos a avisar con tiempo y el link lo colgamos unos minutos antes del encuentro. Por lo tanto, la semana que viene, como la entrega cierra el lunes que viene, no el que viene sino el otro, el lunes 19 de abril a las 23:59 de la noche, la semana que viene la vamos a destinar específicamente a la producción, ¿sí? No vamos a estar manteniendo encuentros sincrónicos, ni tampoco vamos a estar subiendo contenido al aula virtual, ¿sí? Vamos a estar centrados más en la producción de las propuestas. Por lo tanto, el espacio del martes y el jueves, destinémoslo a la instancia de poder compartir material, ¿sí? Quienes se animan a ir subiendo, compartiendo avances y demás, vamos practicando una forma de
intercambio desde el grupo del Facebook, ¿sí? Por lo tanto, repito, martes y jueves de la semana que viene vamos a estar más centrados en la producción, vamos a ir, ocupemos el espacio destinado el martes de 8 a 12 para ir subiendo material, consultas, dudas, avances, y también el jueves de 10 a 12, y las iremos contestando en la medida de lo posible, lo más pronto posible, pero no vamos a estar teniendo ni encuentros sincrónicos, ni tampoco vamos a estar subiendo material del aula virtual. A lo sumo vamos a estar subiendo cosas en el grupo de Facebook, ¿sí? Entonces, digo para que no genere confusión. Y también, no correspondientemente, sino que oportunamente estaremos comunicando posteriormente cómo va a ser la modalidad del martes posterior a la entrega, ¿sí? No, la colgada la pueden hacer, digo, también tratemos de optimizar, está buenísimas las preguntas, Gaby. Las colgadas las podemos ir haciendo, no hace falta que sean en horario de clase, de encuentros. Lo que sí les solicitamos por una cuestión de la optimización del tiempo, de que compartamos los avances con definiciones tomadas, ¿sí? No probando algo, sino que vayamos ya con definiciones, tomemos las decisiones, avancemos significativamente en la propuesta, y de esta manera hay muchas más posibilidades de poder generar una evolución que enriquezca el proceso y no tanto tirar, bueno, no sé por dónde ir y tengo esta y esta opción. Tomemos decisiones, vayamos ya con una propuesta y vamos para adelante. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Belén se me duerme, yo la veo ahí. Yo tengo otra consulta. Dale. Yo quería preguntar si la narrativa tiene que ser lineal o tengo que contar un hecho conciso que represente esa palabra que elegí, o puedo contar varias situaciones, o porque al escuchar la palabra narrativa se me hace que tiene que ser algo más como contado, pero entiendo que al ser una serie pueden ser imágenes que tienen esa palabra en relación, pero pueden ser cosas súper distintas. Exactamente, así tal cual. Son variables posibles, la podés plantear en términos canónicos de principio, nudo y final si contribuye a la narrativa, pero no es una condición, digamos. El objetivo es que podamos explorar las distintas formas de abordaje, en este caso de mostrar y visibilizar y comunicar aspectos que estén relacionados con los conceptos que cada uno define. Entonces, no necesariamente es un sistema que está cerrado, que tiene inicio, fin, o que tiene un orden. Puede ser aleatorio, digo, y que inclusive lo aleatorio en algún punto es un poco más verosímil a cómo, en este caso, de vuelta, estas imágenes se implementarían en una red social de una cuenta individual. Por lo tanto, es mucho más verosímil la utilización de una serie de imágenes que tal vez no guardan una linealidad, una conexión, digamos, ordenada, sino que tal vez, nada, están en diálogo. Pero también la que está ordenada en una serie de pasos es viable. Si eso contribuye a la propuesta, adelante. Claro, porque si eso quería preguntar ahora con lo que dijiste, si lo de la red social es algo que está fijo, va a ser así, o si yo quiero montar el mockup en otra cosa, puedo hacer en otra cosa, y ahí es otra, la narrativa puede cambiar totalmente. De vuelta, Artur, podés hacerlo, pero, o sea, en el mundo de las ideas es viable. Habrá que ver cómo, como decíamos recién, con avances podemos
saber qué es lo que te estás imaginando. Se puede implementar en otras instancias, pero no sé cómo la estarás viendo vos, y tal vez el objetivo también en estas instancias es poder ya trabajar o verlo con una serie de decisiones tomadas. Entonces, de que es posible, si vos planteas que la narrativa, digo, y esto también, nosotros ponemos la consigna como base. De ahí, si hay toma de decisiones que se corran un poco desde ahí, también es válido, forma parte de la propuesta. Así que, si no sé cómo te las estarás imaginando, pero a priori te diría que si hay otras cuestiones que te interpelan y que vos crees que pueden tener un buen rendimiento, adelante y veámoslo cuando ya esté implementado, como para darte una evolución puntual sobre esa estrategia. Dale, genial, gracias. Pero por favor, querido, gracias vos. ¿Alguna otra cosita? Estamos ya, todos nos hace ruido en la panza, tenemos ganas de... Bueno, estamos entonces, gente. Cualquier cosita, como dijimos, estamos a disposición, tengamos paciencia, ocupemos los canales oficiales, y adelante, hay tiempo para laburar, aprovechenlo, es un ejercicio, pónganle onda, pónganle el matiz, anímense a proponer, no se condicionen a ir a un lugar políticamente correcto o muy angaú, gráficamente correcto. Anímense a tomar decisiones, anímense a tomar decisiones conceptuales, estilísticas. Es válido, necesitamos explorar. En el año iremos recorriendo también muchas instancias de hilos de exploración visual para compartir ilustradores, fotógrafos, diseñadores, artistas, proyectos y demás que nos puedan ir nutriendo. Necesitamos tener un ojo súper entrenado, una producción entrenada, una lectura entrenada, y eso supone un compromiso con la práctica, un compromiso con el hacer, así que no tengan miedo de la consigna, apropiense de la consigna. Si quieren resignificarla, adelante, vayamos viendo en el transcurso, pero estamos. Son 11:53, yo digo que voy cerrando y termino hablando más. Fumado. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, están todos los canales abiertos. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Salud. Dale. Gracias, igualmente, profe.